Hola, bienvenido a RodLab Audionovelas. Espero que disfrutes mucho de esta historia. Recuerda que, si quieres escucharla completa, acceder a más capítulos y no tener que esperar a que las siguientes partes sean publicadas aquí, puedes unirte a mi Patreon. Encontrarás el enlace en la descripción de este vídeo. Ahora sí, ponte cómodo y disfruta de la historia. Capítulo 21, 020, el verdadero propósito de los tragafuegos. A las afueras de la ciudad, una playa rocosa. Esta era la primera vez que Zan Pin salía de la ciudad, y la mayor sensación que experimentó durante el trayecto fue, sin duda, de seguridad. Había pensado que se enfrentaría a un sinfín de peligros tras abandonar la ciudad, pero para su sorpresa, no se había topado con ninguna bestia mutante en el camino junto a Liu Shisan. «Hermana Sisi, ¿qué hacemos aquí?» «¿No se suponía que debíamos estar haciendo entrenamiento de combate?», preguntó Zan Pin, recogiendo una piedrecita y jugando con ella mientras hablaba. Liu Shisan estaba de espaldas a Zan Pin cuando, de repente, un chorro de agua salió de su costado. Gritar. La piedrecita con la que Zan Pin estaba jugando se partió repentinamente en dos. Solo entonces se dio cuenta de lo que había sucedido, arrojó rápidamente la piedra y se retiró a toda prisa. «Para asegurar que mi entrenamiento especial sea efectivo para ti, puedes atacarme con todas tus fuerzas. Y yo también haré los movimientos apropiados para poner a prueba tus límites». Liu Shisan se dio la vuelta, miró a Zan Pin, que estaba en guardia, y dijo lentamente. Zan Pin frunció el ceño y dijo, «Hermana Sisi, ¿estás segura de que no me partirás por la mitad por accidente?» «Es difícil decirlo». «Será mejor que reces para que no lo estropee», dijo Liu Shisan con calma. Mientras hablaba, 4 esferas de agua flotantes aparecieron a su alrededor, girando en espiral y amenazando con transformarse en látigos de agua que podrían cortar todo a su alrededor en cualquier momento. «Dale». Liu Shisan saludó a Zan Pin. Iba vestida de blanco y permanecía inmóvil. Poco a poco, el vapor de agua circundante llenó el aire, y bajo la luz refractada, parecía un hada del palacio lunar. Zan Pin se sintió desconcertado. Tras pensarlo un momento, se agachó y recogió unas piedrecitas, decidiendo usarlas como armas ocultas para poner a prueba los métodos de Liu Shisan. Levantó la mano y arrojó la piedrecita. Las esferas de agua que rodeaban a Liu Shisan se transformaron instantáneamente en escudos planos que bloquearon las piedras. Luego, muchas esferas de agua más pequeñas se separaron de la más grande y se dirigieron hacia Zan Pin como balas. «No es bueno». Zan Pin esquivó rápidamente hacia atrás, y las balas de agua atravesaron las piedras que tenía delante. Si las bombas de agua cayeran sobre una persona, las consecuencias serían inimaginables. En ese momento, Zan Pin se dio cuenta de que Liu Shisan hablaba en serio. Respiró hondo, luego desenvainó la daga Lágrimas de la Belleza y se acercó rápidamente a Liu Shisan con pasos ágiles. La esencia del estilo del Rey Mono reside en su juego de pies. Este juego de pies es increíblemente variado y ágil, una vez dominado. Es extremadamente difícil de predecir a menos que se posea una capacidad de fijación mental. Zan Pin no dominaba por completo la técnica del paso de mono, solo estaba en el nivel principiante. Sin embargo, Liu Shisan no se esforzó al máximo. De lo contrario, las balas de agua habrían sido aún más rápidas y habrían tenido un efecto de seguimiento, lo que no habría dejado a Zan Pin ninguna posibilidad dada su fuerza actual. Mientras Liu Shisan se mantenía a la defensiva, Zan Pin esquivó las balas de agua usando sus movimientos simiescos. Pero antes de que pudiera siquiera atacar a Liu Shisan, una mano gigante hecha de agua lo arrastró 5 metros más allá. ¡Ay! Zan Pin se dejó caer sobre los adoquines, haciendo una mueca de dolor de inmediato y jadeando involuntariamente en busca de aire. Pero Liu Shisan no tenía intención de darle un respiro. Una lluvia de proyectiles de agua volvió a arremeter contra él, y rápidamente rodó para esquivarlos. A continuación, se levantó e intentó acercarse de nuevo a Liu Shisan, pero el resultado fue el mismo que antes. Tras varios intentos, Zan Pin ya jadeaba con dificultad y estaba empapado en sudor. «¿Esto es todo lo que tienes?» Liu Shisan detuvo su ataque y le preguntó a Zan Pin. Zan Pin, jadeando con dificultad, no pudo evitar poner los ojos en blanco y dijo irritado, «Hermana Sisi, ¿qué trucos esperas que haga un novato de nivel 3 como yo? Pero la fuerza que demuestras ahora no es tan grande como cuando Tian Changu te atacó». «Parece que no te he exigido lo suficiente», dijo Liu Shisan entrecerrando los ojos lentamente. Al oír sus palabras, los ojos de Zan Pin se abrieron involuntariamente y un mal presentimiento se apoderó de su corazón. Como era de esperar. En el instante siguiente, se formaron instantáneamente docenas de diminutos látigos de agua. Sin embargo,
Este látigo de agua no tiene un flujo de alta velocidad ni una vibración de alta velocidad, es simplemente un látigo hecho de agua. Tomado por sorpresa, Zhang Ping fue azotado, lo que hizo que se le erizara el vello. Entrecerró los ojos y los abrió de par en par como un toro dolorido. Jadeó en busca de aire y tembló por completo. «Duele». Sintió una sensación de ardor en la espalda y vio más látigos de agua que se dirigían hacia él. Rápidamente extendió una mano, y la energía elemental del fuego surgió, formando una enorme palma llameante que bloqueó todos los látigos de agua. A continuación, el látigo de agua, como los tentáculos de un pulpo, lanzó ataques desde varios ángulos. Zhang Ping bailaba salvajemente, saltando arriba y abajo, rodando por el suelo, pero aún así recibió varios azotes, haciendo que se retorciera de dolor. Durante el enfrentamiento, tuvo que dejar de lado cualquier pensamiento ajeno y concentrarse únicamente en repeler los ataques de Liu Sishan. Poco a poco, entró en un estado de claridad mental y comenzó a sentir el ritmo del viento. Sin importar desde qué ángulo atacara el látigo de agua, siempre era capaz de reaccionar primero y bloquear el ataque con llamas en cada ocasión. Liu Sishan miró a Zhang Ping, con una leve sonrisa en los labios. La velocidad de su ataque con el látigo de agua aumentó gradualmente, y el ángulo se volvió cada vez más complicado. Un minuto después, la energía del elemento fuego de Zhang Ping se agotó por completo y se desplomó sin fuerzas. «No puedo continuar, estoy muy cansada». Miró el agua que fluía a su alrededor, cerró los ojos y dijo con impotencia. Sin embargo, el látigo de agua no cayó, en cambio, se contrajo gradualmente hacia el lado de Liu Sishan y se transformó de nuevo en una esfera de agua. Liu Sishan se acercó a Zhang Ping y le dijo, «En realidad eres muy fuerte, al menos entre los principiantes en el despertar». El desempeño de Zhang Ping fue encomiable tanto por su velocidad de reacción como por el control de sus habilidades. Su única debilidad radicaba en la falta de alcance, pero esta deficiencia podría superarse gradualmente en el futuro. Por supuesto que sé que soy muy fuerte entre mis compañeros. Hermana Sisi, si estuvieras en mi mismo curso, ¿podrías ganarme? Zhang Ping miró a Liu Sishan y preguntó. Liu Sishan respondió con sinceridad, no puedo vencerlos. Antes de alcanzar el nivel intermedio, solo tenía capacidades defensivas. Fue solo después de alcanzar dicho nivel que desarrollé gradualmente mi poder de combate. ¿Cuánto tiempo tardó?, insistió Zhang Ping. Liu Sishan respondió, 1 año. ¿Cómo es posible?, exclamó Zhang Ping, conmocionado. ¿Cómo se puede pasar del nivel principiante al intermedio en tan solo 1 año? Liu Sishan dijo, nada es imposible. La velocidad de progreso varía mucho dependiendo de la habilidad. Su habilidad consiste en almacenar energía del elemento agua al beberla. Por lo tanto, es diferente de la gente común. Las personas comunes se intoxican con el agua si beben demasiada, pero para ella, beber agua solo aumenta su energía del elemento agua. Siempre que libere esa energía a tiempo, puede perfeccionar continuamente sus habilidades bebiendo agua. Las habilidades se vuelven más fuertes cuanto más se usan. En comparación con otras habilidades que tienen condiciones de activación estrictas, las suyas tienen condiciones de activación relativamente laxas, por lo que, siempre que uno esté dispuesto a practicar, la velocidad de progresión es extremadamente rápida. Por supuesto, esto también está relacionado con su increíble potencial. Si te falta potencial, es imposible progresar tan rápido. Me quedé en reposo en el mismo sitio durante 10 minutos. Entonces Liu Sishan ayudó a Zhang Ping a levantarse y continuó avanzando con él. Hermana Sisi, ¿a dónde vamos ahora?, preguntó Zhang Ping, mientras comía una barrita energética comprimida. Liu Sishan dijo, ¿sabes por qué se construyó la ciudad perla aquí? ¿Por qué? Zhang Ping realmente no sabía la respuesta. Liu Sishan respondió, porque la ciudad perla limita con el río Changsha al este, la montaña de Sal al sur, una gran mina de hierro a tan solo 10 kilómetros al oeste y un sinfín de montañas al norte. Construir una ciudad aquí no requiere preocuparse por la escasez de agua, sal, hierro, carne y otros recursos. ¿Así que ahora estamos en el sur? Zhang Ping miró al sol en el cielo y luego emitió su juicio. Liu Sishan asintió y dijo, el camino hacia el sur que lleva a la tierra de la montaña de sal es despejado de bestias mutantes por el equipo de reconocimiento y el equipo de patrulla de forma regular, por lo que las bestias mutantes suelen ser de bajo nivel, lo cual es perfecto para que practiques. Ahora, preguntó Zhang Ping, con los ojos muy abiertos. Liu Sishan respondió, descansemos primero en el campamento durante mediodía y luego pongamos en marcha nuestra marcha por la noche. Eso está bien, eso está bien. Zhang Ping suspiró aliviado.
Se encuentra en muy mal estado. No solo ha agotado por completo su energía de elemento fuego, sino que su fuerza física también está casi extinta. Probablemente no sea capaz de derrotar ni siquiera a una bestia salvaje común, y mucho menos a una bestia mutada. Yansan es un topónimo. En realidad, se trata de un valle que contiene una gran cantidad de minas de sal. Se tarda aproximadamente 2 horas en ir andando desde la ciudad de Minzu hasta Yansan. A veces, cuando los transportistas de sal no tenían tiempo de regresar a la ciudad de Minzu, simplemente descansaban cerca de las montañas de sal, formando gradualmente campamentos. El problema es que no es seguro pasar la noche a la intemperie. Con frecuencia eran atacados por bestias salvajes y criaturas mutantes en plena noche, y la mayoría de las muertes y lesiones de los transportistas de sal estaban relacionadas con esto. Más tarde, algunos aventureros vieron una oportunidad de negocio y construyeron campamentos mejores y más seguros cerca de la montaña de sal. Los huéspedes pueden alojarse una noche pagando una pequeña cantidad de monedas perla, y por la noche hay despertadores dedicados que se encargan de proteger contra las bestias salvajes y las criaturas mutantes. El alojamiento es económico y relativamente seguro. Los transportistas de sal se fueron acostumbrando poco a poco a pasar la noche en estos campamentos. En Yansan, los campings se convirtieron gradualmente en un negocio bastante rentable. 2 horas después, Zhang Ping y Liu Xishan llegaron a un campamento. El campamento estaba instalado en una pequeña colina, con un gran hoyo excavado en el centro, que ardía con llamas furiosas, algo parecido a un pequeño volcán. Se instalaron numerosas tiendas de campaña alrededor de la hoguera, y la gente podía registrarse y descansar mostrando sus etiquetas con el número correspondiente. Las tiendas de Zhang Ping y Liu Xishan estaban muy cerca de la hoguera, así que Zhang Ping simplemente se sentó junto al fuego para absorber las llamas y recuperar rápidamente sus fuerzas. Déjame hacerte una pregunta, ¿puedes comerte las llamas que tú mismo liberas? Preguntó Liu Xishan pensativo tras presenciar esta escena. Zhang Ping se quedó perplejo, luego lo probó y respondió, es posible, pero aún consume algunos recursos. Sin embargo, es una idea nueva. La principal habilidad de los tragafuegos es ingerir llamas para recuperar su fuerza. Solo cuando su resistencia esté al máximo, ésta se convertirá en energía elemental de fuego y se almacenará en su cuerpo. Por lo tanto, cuando su resistencia se agote, podrá recuperarla liberando energía elemental de fuego y consumiendo las llamas que ésta genera. ¿Podría ser esta realmente la verdadera forma en que los tragafuegos utilizan el fuego? Zhang Ping murmuró para sí mismo. De hecho, muchas personas que han alcanzado la iluminación no comprenden el verdadero propósito de sus habilidades. Todos entrenan y utilizan sus habilidades según su propio criterio. Incluso si su comprensión es errónea, sus habilidades irán adoptando gradualmente la forma de los hábitos de la persona iluminada mediante el uso continuo. Por lo tanto, la mayoría de las personas con un nivel de conciencia elevado no se plantean si sus habilidades son diferentes de lo que creen. Ya que puedes recuperar tu fuerza absorbiendo llamas, no te quedes sentado sin hacer nada. Primero haz 500 flexiones. Mientras Liu Xishan reflexionaba sobre esto en la mente de Zhang Ping, inmediatamente comprendió el verdadero propósito del devorador de fuego. Aquellos que poseen la capacidad de tragar fuego. Zhang Ping podría perfectamente dedicarse al desarrollo físico. No tiene que preocuparse en absoluto por el esfuerzo físico, mientras haya fuego, puede seguir entrenando. Hermana Sisi, 500 es muy poco. Empezaré con 5000 como muestra de agradecimiento. Zhang Ping dijo con una sonrisa, luego mentalmente se dio una orden y comenzó a entrenar. Podía hacer flexiones mientras inhalaba el humo de las llamas junto a la hoguera y no se sentía cansado en absoluto. Después de hacer 5000 flexiones, Zhang Ping comenzó a saltar como una rana alrededor de la fogata. Ahora es de día. Los transportistas de sal salieron en busca de minas de sal, y nadie los molestó. Aparte del crepitar de la hoguera, el único otro sonido en el campamento era la respiración agitada de Zhang Ping. Capítulo 22, 021, El despertar tiene sus límites. Noche. En un sendero estrecho de Yansan, Zhang Ping siguió con dificultad a Liu Xishan. La cuneta está cubierta de una planta tolerante a la sal llamada hierba clorhídrico. El fruto de esta planta es rico en ácido clorhídrico, que es extremadamente corrosivo. Cuando madura, se eleva hacia el cielo y luego explota, dispersando sus semillas en todas direcciones. Una vez que la fruta madura, la zona alrededor de la planta de ácido clorhídrico corre un gran peligro, y a menudo se enfrenta a lluvias repentinas de ácido clorhídrico. Además de su fruto, las hojas de la planta de ácido clorhídrico son muy afiladas y secretan una savia especial.
Si te cortas con las hojas y la herida entra en contacto con esta savia, el dolor se multiplicará por cientos e incluso puede provocar un shock biológico y la muerte. En la ciudad de Mingzhou, esta solución herbal de ácido clorhídrico es a la vez una hierba medicinal y un veneno. Tras identificar la hierba con ácido clorhídrico, Zhang Ping caminó con mucho cuidado, mientras que Liu Xishan, que caminaba delante, permaneció tranquilo y sin prisas, ignorando por completo la hierba con ácido clorhídrico que le rodeaba. «Es tu oponente, prepárate y vete». Liu Xishan se detuvo a mitad de camino y señaló al conejo blanco que comía hierba clorhídrico no muy lejos, y le susurró a Zhang Ping. Aunque este conejo es una bestia mutada, su tamaño no ha cambiado, sigue teniendo el tamaño de un conejo. Zhang Ping miró al conejo y, sin decir palabra, comenzó a examinarlo. Identificación exitosa. Bestia mutante, conejo bala que erosiona el agua. Raza, conejo mutante. Potencial, estrella blanca mediana, estrella blanca mediana, estrella blanca mediana. Esperanza de vida, 30 años. Rango, bestia mutante principiante. Nivel, 9. Talento. Balas corrosivas por agua. Capaces de disparar agua altamente corrosiva desde glándulas sudoríparas ocultas en los oídos. Piel que retiene agua. La piel puede almacenar líquidos y liberarlos cuando sea necesario. Reproducción rápida. Se reproduce más rápido que los organismos normales. ¿Erosión hídrica? Zhang Ping examinó cuidadosamente las orejas del conejo bala erosionado por el agua, pero no encontró nada inusual. No podía imaginar cómo lucharía ese conejo, y el conejo bala erosionador del agua se alimentaba de hierba clorhídrico, lo que le proporcionaba una excelente protección. Ni siquiera podía acercarse. ¿Cómo podemos solucionar esto? Zhang Ping frunció el ceño pensativo, en efecto, en ese momento carecía de los medios para apuntar a objetos distantes. Las llamas que proporciona el devorador de fuego solo pueden atacar objetivos a corta y media distancia. No pueden alcanzar objetivos que se encuentren a más de 2 metros de distancia. La elección del conejo bala erosionador del agua como oponente por parte de Liu Xishan no carecía de razón. De hecho, podría tener algún medio para contrarrestarlo. No tengo ningún medio de control remoto, y acercarme restringiría mis movimientos con la hierba de ácido clorhídrico, así que el problema debe estar en la hierba de ácido clorhídrico. Zhang Ping simplemente se agachó y observó atentamente la planta de ácido clorhídrico. Las hojas de la hierba de ácido clorhídrico tienen bordes aserrados y son mucho más duras que las hojas comunes. Zhang Ping alzó la vista hacia los conejos de agua que pastaban cerca, y con un ligero toque de fuego, lanzó una llama desde su dedo. Las hojas de la hierba de ácido clorhídrico se ablandaron inmediatamente al contacto con la llama, y su textura cambió por completo. Veo. Zhang Ping se dio cuenta de repente. La hierba de ácido clorhídrico le teme al fuego, se ablanda al entrar en contacto con él. Más o menos sabía cómo superar este obstáculo. Luego se puso de pie, se quitó los zapatos, cortó sus pantalones con una daga para convertirlos en pantalones cortos y, finalmente, se quitó la camisa. Tras guardar la ropa, agarró una daga y se abalanzó sobre el conejo bala erosionador del agua. Pisó la hierba impregnada de ácido clorhídrico, y justo cuando estaba a punto de tocarla, brotaron llamas de la planta de su pie, ablandando la hierba y haciendo que pisarla resultara una experiencia maravillosa. Entonces, las llamas comenzaron a parpadear alrededor de su cuerpo. Cada vez que se acerca a la hierba impregnada de ácido clorhídrico, salen llamas disparadas de la parte correspondiente de su cuerpo. Aunque la habilidad acechador nocturno redujo su presencia, las llamas que brotaban constantemente del cuerpo de Zhang Ping aún alertaron al conejo bala erosionador de agua. El conejo movió sus largas orejas y gotas de líquido negro salieron disparadas de las puntas de estas. El líquido negro era como una escopeta, y su velocidad de disparo era extremadamente rápida. Zhang Ping no tuvo forma de evitarlo. En el instante en que entró en contacto con el líquido, las llamas se extendieron por todo su cuerpo, y el líquido se evaporó en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, la daga que sostenía en la mano fue alcanzada por el líquido negro, dejando numerosos agujeros diminutos. En ese momento, el dolor le era completamente indiferente. Se impulsó con los pies y se acercó al conejo bala erosionador de agua. Agarró su daga y la clavó con fuerza. Pero el conejo bala erosionador de agua se acurrucó, y un abundante líquido verde rezumaba de su pelaje. La savia del pasto de ácido clorhídrico. Pero ya era demasiado tarde. La daga estaba completamente corroída cuando la levantaron, quedando solo el mango en su mano. Césped. Zhang Ping no pudo evitar maldecir, así que simplemente apartó el mango,
sus manos se incendiaron y golpeó directamente al conejo bala erosionador de agua. Pero el conejo bala que erosiona el agua tampoco es tonto. Antes de que el puño de Zhang Ping pudiera golpearlo, se levantó de un salto con ambas piernas, esquivando rápidamente el ataque. Incluso después de esquivar el ataque, giró rápidamente su cuerpo, con las orejas ondeando al viento, y gotas de líquido negro se dirigieron de nuevo hacia Zhang Ping. ¡Auge! Zhang Ping agitó su brazo izquierdo y las llamas brotaron, formando instantáneamente un muro de fuego que bloqueó todo el líquido negro. Después de que las llamas se extinguieron, Zhang Ping miró a su alrededor y descubrió que el conejo bala erosionador del agua había desaparecido. Se quedó estupefacto. ¿El conejo realmente se escapó? Sin embargo, pronto se dio cuenta de que los conejos huyen instintivamente cuando se enfrentan a los depredadores. El conejo bala erosionador de agua puede tener algunas capacidades defensivas y ofensivas adicionales, pero esencialmente sigue siendo un conejo herbívoro. Dado que no necesita comerse a Zhang Ping, ¿por qué lucharía contra la muerte? Claro que huiría en cuanto tuviera la oportunidad. Zhang Ping miró a Liu Sisan y dijo con impotencia, «Hermana Sisan, ¿qué hacemos ahora?» El conejo se ha escapado. Si huyen, persíganlos, dijo Liu Sisan con calma. Recogió la ropa de Zhang Ping y caminó directamente hacia él. Por donde pasaba, toda la hierba de ácido clorhídrico se congelaba al instante, y luego la aplastaba bajo sus pies. ¿Encontrarlo? ¿Dónde se supone que voy a encontrarlo?, dijo Zhang Ping con una sonrisa irónica. Liu Sisan no respondió, sino que pasó junto a Zhang Ping y siguió adelante. Zhang Ping no tuvo más remedio que seguirlo. Tras caminar un rato, llegaron al borde del prado de ácido clorhídrico. Frente a ellos se extendía un terreno seco con una fina capa de escarcha blanca en el suelo, que era sal. Los dos continuaron caminando hacia adelante, y poco a poco Zhang Ping empezó a oler el hedor de los cadáveres en descomposición. Chirrido. Silbido. Clic, clic. A través del susurrador del viento, Zhang Ping comenzó a oír unos sonidos extraños. Frunció el ceño y dijo, «Hermana Sisi, algo no anda bien. Oigo sonidos de muchas criaturas». En lo más profundo de la montaña de sal se encuentra una planta mutada llamada árbol de escarcha salina. Cada año, cuando da fruto, un gran número de criaturas mutadas se reúnen para luchar, y el vencedor puede obtener el fruto de escarcha salina. Aunque la fruta de escarcha salada es extremadamente salada y requiere mucha agua para consumirla, la primera vez que se ingiere, puede potenciar las capacidades de los seres despertados y las bestias mutantes. Por lo tanto, cada año muchas bestias mutantes y seres despertados compiten por ella, dijo Liu Sisan lentamente. Los ojos de Zhang Ping se abrieron de par en par mientras preguntaba, «No puede ser esta noche, ¿verdad?» A juzgar por la hora, debería ser esta noche si no ocurre nada inesperado, dijo Liu Sisan con calma. Zhang Ping se detuvo y frunció el ceño, diciendo, «Es demasiado peligroso». «Con mi fuerza actual, hermana Sisi, ¿crees que puedo involucrarme en algo así?» Esta vez se negó con mucha firmeza. Poseía la gema del contrato, así que no le faltaba potencial, lo que le faltaba era tiempo para convertir ese potencial en fuerza. Por lo tanto, realmente no tenía ningún interés en Salfrost. Si no me equivoco, tu habilidad de susurrador del viento debió despertar después de que entraste en contacto con la gema del viento, ¿verdad?, dijo Liu Sisan de repente. Los ojos de Zhang Ping se abrieron de par en par con sorpresa mientras miraba a Liu Sisan y le preguntaba, «Hermana Sisan, ¿cómo supiste de mis habilidades? No creerás que eres el único en el mundo con habilidades de evaluación, ¿verdad? Llevamos mucho tiempo conociendo tus capacidades, pero parece que quieres mantenerlas en secreto, así que no he dicho nada», dijo Liu Sisan con una leve sonrisa. De hecho, después de que Zhang Ping demostrara sus habilidades como devorador de fuego, ella se dio cuenta de que las habilidades de Zhang Ping no eran simples, por lo que le pidió al evaluador de la organización que evaluara los atributos de Zhang Ping. Zhang Ping se quedó sin palabras. Él puede identificar a otras personas, entonces ¿por qué piensa que los demás no pueden identificarlo a él? Esto es perfectamente normal. No es de extrañar que a la mayoría de los seres despiertos en Pearl City no les importe que otros conozcan sus habilidades. Hemos estudiado tus habilidades, especialmente la repentina adquisición de la habilidad susurrador del viento. Podemos confirmar una cosa, es probable que tus habilidades tengan algún mecanismo subyacente para activarse, como entrar en contacto con materiales raros y preciosos o encontrarse con entornos especiales. Por lo tanto, la fruta de escarcha salada podría despertar otras habilidades en ti, dijo Liu Sisan. Zhang Ping no era un adolescente de verdad.
Aunque se sintió un poco avergonzado de que Liu Sisan hubiera revelado sus pensamientos, se tranquilizó rápidamente y frunció el ceño, diciendo, hermana Sisi, ya que conoces mis habilidades, deberías entender que mientras viva, tarde o temprano me volveré muy fuerte. ¿Para qué arriesgarse? Ha habido muchos casos similares en el pasado. Por ejemplo, existió un despertador cuya habilidad era una adaptabilidad sobrehumana. Podía despertar diferentes habilidades en distintos entornos para adaptarse a ellos. Sin embargo, con la edad, la fuerza de sus habilidades disminuyó rápidamente. Después de los 70 años, nunca despertó ninguna habilidad nueva. Finalmente, a los 90 años, decidió arriesgarse y murió en la capa de magma, sin dejar rastro de su cuerpo, dijo Liu Sisan, mirando a Zhang Ping. Al ver que Zhang Ping había asimilado sus palabras, Liu Sisan continuó, los iluminados no son dioses. En última instancia, son solo seres humanos. Si bien algunos iluminados pueden vivir cientos de años e incluso mantener su condición física óptima, la mayoría no solo dejará de mejorar su fuerza una vez que superen su máximo potencial con la edad, sino que, por el contrario, experimentarán un rápido declive. No todo el potencial se puede convertir en fuerza. Debes aprovechar cada oportunidad para volverte más fuerte, en lugar de pensar constantemente en ser más fuerte en el futuro. Porque siempre hay un futuro, ¿y cuándo vas a volverte más fuerte? Zhang Ping permaneció en silencio, era la primera vez que oía hablar de algo así. Ya sabía que los seres despiertos experimentarían una disminución de su fuerza con la edad, pero no. Esperaba que incluso sus superpoderes se debilitaran. De hecho, en el pasado tuvo muchas ideas poco realistas, como despertar habilidades como la inmortalidad y la no muerte, para poder vivir una vida despreocupada y convertirse en inmortal. Pero entonces Liu Sisan le echó un jarro de agua fría, y finalmente se dio cuenta de que había sido demasiado optimista. Hermana Sisi, ¿ha estado aquí antes? Miró a Liu Sisan y preguntó. Liu Sisan miró a lo lejos y respondió después de un rato. Vine aquí cuando todavía era miembro del equipo de investigación. En aquel entonces, solo podía usar mis habilidades para defenderme, y casi siempre era una cuestión de vida o muerte. Vayamos entonces, asintió Zhang Ping. Liu Sisan sonrió levemente e inmediatamente siguió a Zhang Ping. Capítulo 23, 022, como un mundo diferente. Media hora después, los dos llegaron a un valle. El valle tiene forma de manzana, de ahí su nombre, Valle de la Escarcha Salada. ¿Ese es un árbol de escarcha salina? Zhang Ping contempló con asombro la enorme planta blanca que se encontraba en el centro del valle. El árbol de la escarcha salina mide unos 70 metros de altura, tiene un tronco grueso y una capa de escarcha salina cristalina en su superficie. Alrededor del árbol, todo el valle está cubierto por una capa de sal, y en este momento, la sal blanca como la nieve se tiñe de un tono escarlata. Por todo el valle, innumerables bestias mutantes luchaban entre sí. Había lobos mutantes, perros mutantes, monos mutantes, y así sucesivamente. Zhang Ping podía reconocer docenas de especies, y había muchas otras criaturas de formas extrañas que no podía identificar. A través del susurrador del viento, descubrió que no todas esas bestias mutantes eran iguales. Numerosas bestias mutantes con una inteligencia comparable a la de los humanos acechan en el valle, mientras que algunos humanos despiertos también se esconden en las cercanías, todos esperando su oportunidad. Zhang Ping observó la copa del árbol de escarcha salina, que tenía alrededor de 20 frutos. Hermana Sisi, ¿de verdad lograste robar la fruta entonces?, preguntó Zhang Ping con gran recelo, mirando a las bestias mutantes que se agolpaban en el valle. Liu Sisan dijo en voz baja, solo dije que lo arrebaté, cuando dije que lo había arrebatado con éxito. Zhang Ping reflexionó un momento y se dio cuenta de que Liu Sisan en realidad no había dicho que había arrebatado la fruta. Yo robaré la fruta que necesitas, lo único que tienes que hacer es matar a ese conejo, dijo Liu Sisan. Zhang Ping siguió su mirada y vio al conejo bala erosionador del agua agazapado en un rincón del valle, con sus ojos rojos fijos en la fruta que crecía en la copa del árbol de escarcha salina. Un conejo, no es para tanto. Zhang Ping jamás esperó que el conejo bala erosionador del agua, que acababa de escapar, se reuniera aquí con él. Pero al instante siguiente sintió que algo andaba mal. Un par de orejas aparecieron repentinamente detrás del conejo bala erosionador de agua, y luego un denso enjambre de conejos bala erosionadores de agua emergió de detrás del gran conejo bala erosionador de agua. No se trata de un solo conejo, sino de toda una camada. Zhang Ping miró a Liu Sisan con incredulidad y preguntó, hermana Sisan, no lo sabías desde el principio, ¿verdad? El conejo bala erosionador del agua vivía originalmente alrededor del árbol de escarcha salina, porque donde hay un árbol de escarcha salina,
hay hierba de ácido clorhídrico, que es el alimento del conejo bala erosionador del agua, dijo Liu Shisan. Zhang Ping frunció el ceño y dijo, si es solo un conejo, tengo cierta confianza, pero con tantos conejos, siento que me ahogaré en su saliva. No se preocupen, estos conejos se reproducen tan rápido que atacan cada vez que madura el fruto del árbol de la escarcha salina, reduciendo así su población, dijo Liu Shisan. De hecho, los conejos bala que erosionaban el agua no tenían ninguna posibilidad de obtener la fruta. Su comportamiento se parecía más al suicidio colectivo de los lemmings del que Zhang Ping tenía conocimiento. Muy bien, ha llegado el momento, pongámonos en marcha. Ese tal rey nariz de perro ha hecho su jugada, vamos. Rugido, rugido. En ese momento, Zhang Ping escuchó voces que provenían de todas partes. Miró a lo lejos y vio a 7 u 8 seres despertados salir corriendo de alrededor del búnker rocoso. No se unieron a la batalla, sino que la rodearon, y sus habilidades se combinaron para formar una escalera de arcoíris. Bajo la luz de la luna, un ser femenino despierto se precipitó hacia la copa del árbol de escarcha de sal pisando la escalera arcoíris. Al otro lado, varios hombres fornidos lanzaron sus hachas simultáneamente. Una mujer manipuló finas cuerdas para unirlas, y cuando las hachas cayeron sobre el árbol de sal helada, las finas cuerdas se transformaron inmediatamente en gruesas sogas de cáñamo. Los hombres fornidos pisaron las sogas de cáñamo y corrieron hacia el árbol de sal helada. Rugido. Un grupo de simios gigantes blancos salió disparado de una grieta en el valle, arrasando, pisoteando y aplastando con sus enormes brazos a las bestias mutantes que les bloqueaban el paso. Al mismo tiempo, una serpiente blanca gigante de unos 20 metros de largo emergió de debajo de la sal, abriendo sus fauces rojo sangre para devorar a un gran número de bestias mutantes. El conejo bala que erosiona el agua también lanzó un ataque. La densa horda de conejos irrumpió en el campo de batalla, esparciendo sangre y carne por todas partes. Al mismo tiempo, un gran número de bestias mutantes fueron alcanzadas por el agua corrosiva de los conejos bala erosionadores, emitiendo aullidos lastimeros. El suelo estaba cubierto de sangre y, debido a la intensidad de la batalla, una capa de niebla sanguinolenta se cernía sobre el campo de batalla. Vamos a hacerlo. En ese momento, 4 esferas de agua aparecieron junto a Liu Shisan y hablaron. Tras terminar de hablar, saltó rápidamente, y bajo sus pies, apareció un camino de hielo. Zhang Ping saltó inmediatamente desde lo alto, extendió la mano y agarró una roca, acercándose rápidamente al conejo bala erosionado por el agua más grande. El conejo bala más grande que erosionaba el agua claramente no era el mismo conejo contra el que había luchado antes. Cuando Zhang Ping se acercó, activó inmediatamente la técnica de identificación. Identificación exitosa. Bestia mutante, conejo bala erosionador del agua, líder. Raza, conejo mutante. Potencial, estrella blanca mediana, estrella blanca mediana, estrella blanca mediana, estrella blanca mediana. Esperanza de vida, 35 años. Rango, bestia mutante intermedia. Nivel, 10. Talento. Balas corrosivas por agua, capaces de disparar agua altamente corrosiva desde glándulas sudoríparas ocultas en los oídos. Piel que retiene agua, la piel puede almacenar líquidos e inevitablemente los liberará en el futuro. Extremidades inferiores poderosas, las extremidades inferiores poseen una fuerza aterradora. Reproducción rápida, se reproduce más rápido que los organismos normales. Tras leer los atributos, Zhang Ping sintió que no podría vencer ni a un conejo. Pero ya que estamos aquí, sería demasiado vergonzoso dar marcha atrás en el último minuto. El líder conejo bala erosionador del agua era más grande que un conejo normal, y ahora era el único que quedaba en pie. Zhang Ping aterrizó cerca de él, recogió de inmediato una roca cubierta de escarcha salina y se lanzó contra el líder conejo bala erosionador del agua. Al instante siguiente, el líder del conejo bala, que hasta entonces permanecía inmóvil erosionando el agua, saltó repentinamente, extendiendo sus poderosas extremidades inferiores, y la roca que Zhang Ping sostenía se hizo añicos al instante. Salió despedido hacia atrás y aterrizó bruscamente en el suelo. Tras aterrizar, el líder del conejo bala de erosión acuática movió las orejas y una gran cantidad de agua erosiva se dirigió inmediatamente hacia Zhang Ping, que yacía en el suelo. La cabeza de Zhang Ping zumbaba y sus brazos estaban entumecidos por la conmoción. Sin embargo, tras aterrizar, no se atrevió a quedarse quieto, sino que rodó sobre sí mismo. Fue una reacción totalmente subconsciente. La razón principal era que no creía que el líder de los conejos bala erosionadores del agua le permitiera tumbarse en el suelo a descansar. Efectivamente, tras rodar 2 veces, oyó un chisporroteo procedente del lugar donde había estado parado,
Era el sonido de algo que se estaba corroyendo. Se levantó rápidamente del suelo usando tanto las manos como los pies. Primero rodeó la roca y se colocó detrás de ella, jadeando con dificultad, mientras miraba sus brazos. Dolor. Me duele muchísimo. Sospechaba firmemente que tenía ambos brazos fracturados, y no solo sentía dolor en la parte interna de los brazos, sino también una opresión en el pecho. Intentó respirar profundamente, pero le resultaba cada vez más incómodo. Y además sentía picazón. No pudo evitar toser 2 veces y, de hecho, escupió un bocanado de sangre. Sufrió lesiones internas. A Zhang Ping se le encogió el corazón, pero no era momento de pensar en esas cosas. Se acarició las mejillas y luego se asomó con cautela para observar. El líder de los conejos bala erosionadores del agua no los persiguió, sino que regresó a su lugar original y permaneció inmóvil, con la mirada fija en los conejos bala erosionadores del agua que seguían luchando a lo lejos. Eso es aterrador. Zhang Ping suspiró aliviado y simplemente se sentó a descansar. Hay que admitirlo. Esta vez, fue descuidado. De hecho, aunque el líder de los conejos bala erosionadores del agua era muy fuerte, no era tan poderoso como el zorro celestial que lo atacó anteriormente. Incluso un león utiliza toda su fuerza para cazar un conejo. En primer lugar, su actitud no era la adecuada. Probablemente pensaba que él era el cazador y el líder de los conejos bala erosionadores del agua era la presa, por lo que subestimó inconscientemente a su oponente. Esta es una lección verdaderamente dolorosa. Zhang Ping suspiró para sus adentros. Miró a lo lejos y vio que Liu Shisan ya había roto el cerco, dejando a su paso un rastro de cristales de hielo. Liu Shisan es muy fuerte. Al enfrentarse a los ataques de diversas bestias mutantes, siempre cuenta con 2 esferas de agua a su alrededor para defenderse. Estas esferas son impredecibles y pueden alternar rápidamente entre agua hirviendo, agua pura y hielo. La fluidez de esta alternancia es suficiente para demostrar que la mayor fortaleza de Liu Shisan reside, probablemente en su defensa. Por otro lado, la despierta, que estaba subiendo la escalera del arco iris, casi había llegado a la copa del árbol cuando un águila gigante se abalanzó desde el cielo, y la despierta entabló inmediatamente una feroz batalla con el águila gigante. Todo el valle está ahora repleto de los cadáveres de al menos varios cientos de bestias mutantes, y el aire está impregnado de hedor a sangre. Zhang Ping no pudo evitar suspirar. ¿Valía la pena por una sola fruta de escarcha salada? De repente, oyó el grito de un fénix. Alzó la vista en la dirección de donde provenía el sonido e inmediatamente vio un pajarito envuelto en llamas, volar rápidamente hacia el árbol de escarcha salina. ¡Pájaro de fuego! Zhang Ping se puso de pie de inmediato. Realmente deseaba tener un equipo hecho con plumas de ave fénix para poder recuperar fuerzas en cualquier momento. El pájaro de fuego era extremadamente rápido, pero tan pronto como se acercó al árbol de escarcha salina, la gigantesca serpiente blanca levantó repentinamente la cabeza y arrojó una nube de niebla blanca, que era una niebla helada extremadamente fría. El pájaro de fuego se estrelló de cabeza contra la escarcha y la niebla, y sus llamas se apagaron al instante. Lanzó un grito lastimero y se precipitó desde el cielo. Justo entonces, un mono blanco apareció abajo y, con un golpe de su mano grande y gruesa, el pájaro de fuego salió volando, rodando poco después hasta el borde del campo de batalla. Zhang Ping miró fijamente el cadáver del pájaro de fuego, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Cuántas plumas se pueden arrancar de un pájaro de fuego entero? Se levantó y miró a su alrededor, al pájaro de fuego. El más peligroso es un lobo mutado, que parece tener una fuerza intermedia. Llevaba puesto un anillo de asesinato, así que mientras no atacara primero, no debería alertar a la otra parte. Ningún problema. Zhang Ping tomó una decisión rápida y se acercó con cautela al pájaro de fuego. Cuanto más se acercaba al campo de batalla, más aterrador se volvía el ambiente. Todo el campo de batalla parecía una picadora de carne, y podía sentir una ola de calor asombrosa incluso a decenas de metros de distancia. Ese es el calor generado por la colisión del y la sangre. Cada vez está más cerca. Se encontraban a tan solo 20 metros del cadáver del pájaro de fuego. Zhang Ping avanzó arrastrándose, cauteloso ante cualquier peligro potencial. Golpear. Un fuerte estallido. El suelo comenzó a temblar inmediatamente. Una enorme cabeza de cerdo aterrizó frente a Zhang Ping, con los ojos aún brillando con una luz feroz. Esa cabeza de cerdo debe pesar al menos 100 libras, si le golpeara, las consecuencias serían inimaginables. Zhang Ping tragó saliva con dificultad e inmediatamente rodeó la cabeza del cerdo, pero entonces sintió que algo andaba mal y retrocedió unos pasos en silencio.
Se agachó junto a la cabeza del cerdo, presionó las manos contra su hocico y lo abrió a la fuerza. Una bolita negra rodó fuera de la boca del cerdo y cayó justo a sus pies. ¿Qué es esto? Cogió la cuenta negra, pero sus intentos por identificarla fracasaron repetidamente. Ahora no era el momento para hacer valoraciones. Guardó la cuenta y se acercó con cautela al cadáver del pájaro de fuego, pero antes de que hubiera avanzado mucho, un rayo cruzó el campo de batalla, abriendo al instante una profunda zanja en el suelo. Lo más mortífero fue que el rayo rozó el cadáver del pájaro de fuego, dejando solo la mitad del ave, y la mayoría de sus plumas quedaron carbonizadas. Zhang Ping dio rápidamente 2 pasos hacia adelante, recogió el cadáver del pájaro de fuego y huyó. El viaje de vuelta es igualmente peligroso. Rayos, relámpagos y llamas brotaban ocasionalmente del campo de batalla, dando a Zhang Ping la ilusión de estar atravesándolo a pesar de estar justo en el borde. Sobre todo cuando estaba a punto de abandonar el campo de batalla, una pequeña piedrecita pasó rozándole la espalda, dejándole una herida sangrante. Detrás del búnker de roca. Se apoyó contra la roca, jadeando con dificultad. Este viaje, aunque duró solo unos minutos, pareció durar toda una vida. La vida y la muerte son las mayores pruebas para una persona. Cuando Zhang Ping se relajó, sintió inmediatamente un dolor punzante en la espalda. Tenía una herida en la espalda, y las rocas detrás de él estaban cubiertas por una capa de escarcha salina. La herida estaba cubierta de sal, así que imagínense lo doloroso que debió haber sido. El problema era que solo le quedaba un par de pantalones y tenía las manos cubiertas de sal. Aunque quisiera curarse las heridas, no tenía herramientas, así que solo le quedaba apretar los dientes y aguantar. Colocó el cadáver del pájaro de fuego sobre una roca. El pájaro de fuego tenía originalmente el tamaño de una paloma, pero un rayo le había arrancado la parte inferior del cuerpo y no le quedaban muchas plumas intactas. No sé si funcionará. Tras comprobar brevemente el estado del ave fénix, Zhang Ping suspiró. No solo la mayor parte de las plumas del ave fénix se habían quemado por el rayo, sino que también descubrió que las plumas que aún permanecían intactas estaban cubiertas por una capa de escarcha blanca. Esta escarcha se adhería a las plumas como si se hubiera fusionado con ellas, y se preguntó si arruinaría el aspecto original del plumaje del ave fénix. Luego sacó la cuenta negra. Evaluación. Autenticación fallida. Evaluación. Identificación fallida. Asterisco 666. Tras una serie de fracasos, Zhang Ping quedó paralizado. Sin duda, aquello era lo más difícil de identificar que jamás había visto, pero también le infundió una pequeña esperanza. ¿Podría tratarse de algún tipo de tesoro? Capítulo 24, 023, fue genial. Identificación exitosa. El orbe de un testículo, un orbe habitado por el espíritu de la niebla del inframundo, formado a partir de un órgano corporal de la cabra negra de la niebla del inframundo tras su muerte. Otras criaturas que lo ingieran tendrán un 1% de probabilidad de adquirir la capacidad de manipular la niebla del inframundo. Finalmente, tras innumerables intentos fallidos, Zhang Ping logró identificar con éxito la cuenta negra. A medida que se revelaban los atributos de la cuenta negra, imágenes de la misma aparecieron ante los ojos de Zhang Ping, una cabra negra gigante que emanaba una niebla negra, la cual se transformó en enormes cuernos de cabra que atacaban continuamente a las bestias mutadas a su alrededor. De repente, un jabalí gigante mutado embistió. El cuerpo de la cabra negra se convirtió instantáneamente en niebla y se dispersó, para luego condensarse sobre el jabalí mutado, portando innumerables cuernos de cabra. Varios agujeros grandes atravesaban el lomo del jabalí mutado. Sin embargo, el jabalí mutante es extremadamente resistente. Al ser atacado, abrió la boca y mordió hacia arriba, provocando que la cabra negra emitiera un grito de dolor, y la niebla negra se dispersó. Al segundo siguiente, la cabra negra cayó del lomo del jabalí mutante. Su cuerpo convulsionó violentamente y se puso rígido. Poco a poco, una gran cantidad de niebla negra emergió de su cuerpo y se precipitó a la boca del jabalí mutante. Antes de que el jabalí mutante pudiera escupir lo que tenía en la boca, una luz fría surgió de algún lugar y la onda expansiva le voló la cabeza al instante, mientras su cuerpo caía pesadamente al suelo. El vídeo termina aquí. Zhang Ping miró la cuenta negra que tenía en la mano con una expresión compleja. ¿Comerla o no comerla? Esa era la cuestión. Tenía la corazonada de que si se comía la perla, probablemente adquiriría la habilidad de niebla infernal. El problema era que, tras saber de qué se trataba, se sentía incómodo. Se dice que algunos amantes de la comida pueden comer de todo, entonces, ¿por qué él no es un amante de la comida? Zhang Ping suspiró para sus adentros.
Estaba seguro de que el orbe del testículo solitario era más valioso que la gema elemental de Ciudad Perla. Este es un tesoro que puede cambiar el destino de una persona. ¿Por qué son tan caras las escuelas de artes marciales? Porque la mayoría de las escuelas de artes marciales poseen un arte marcial poderoso que, cuando se domina por completo, es comparable a un superpoder. ¿Por qué son tan caras las armas y el equipo? El hecho de que los humanos posean armas equivale a tener medios adicionales. Las armas también son un tipo de habilidad. El problema es que el primero requiere un entrenamiento riguroso, e incluso talento y comprensión, mientras que el segundo también requiere aprender a usar armas, y para dominarlo, también se necesita mucho tiempo. Tesoros como la perla de un testículo son diferentes. Mientras lo tragues, existe la posibilidad de adquirir una habilidad. ¿Cómo no iba a ser valioso? La mayoría de las personas con un despertar espiritual poseen solo una habilidad a lo largo de su vida, y nadie querría tener más habilidades. Al contemplar la solitaria perla testicular, Zhan Pin recordó escenas del pasado. La sensación de estar enterrado bajo el lodo en un deslizamiento de tierra en una vida anterior, asfixiándose gradualmente. En el cuartel general del equipo de patrulla, presenció cómo Tian Changwu, el hombre que asesinó a Su Jinyao, se pavoneaba frente a él, pero aún así tuvo que forzar una sonrisa y fingir cortesía. Cuando el príncipe de la luna revise sus habitaciones en la escuela, sus vidas ya no estarán en sus propias manos. En la habitación oscura y sellada, enfrentándose al ataque del zorro celestial, la sensación de desesperación absoluta finalmente lo abrumó. ¿Acaso alguien tan débil como yo tiene derecho a ser exigente? Zhan Pin recobró la consciencia, miró la perla con forma de testículo único y no pudo evitar esbozar una sonrisa autocrítica. Inclinó la cabeza hacia atrás y se tragó la perla testicular, tardando un rato en tragarla con dificultad. Tras ingerirlo, se evaluó inmediatamente, pero sus atributos no cambiaron. Frunció ligeramente el ceño, justo cuando pensaba que tal vez no había adquirido la habilidad, cuando de repente sintió un fuerte dolor en el abdomen. Apretó los dientes y no emitió ningún sonido, agarrándose el estómago mientras se tumbaba en el suelo, acurrucándose en forma de bola. Sintió vagamente algo que le subía desde el estómago hasta el cerebro, pero luego le pareció oír un grito estridente. El grito fue como una alucinación, fugaz en un instante. A continuación, una niebla negra comenzó a salir de sus glándulas sudoríparas. La fina niebla flotaba alrededor de su cuerpo, como un velo que lo cubría. Después de unos 5 minutos, el dolor disminuyó gradualmente. Zhan Pin se desplomó al suelo, demasiado exhausto para moverse. Al cabo de un tiempo, utilizó la identificación para sí mismo. Identificación exitosa. Bestia invocada, Zhan Pin. Propietario, Zhan Pin. Raza, humana. Potencial. Estrella blanca mediana, estrella blanca mediana, estrella blanca mediana, estrella blanca mediana, estrella blanca mediana. Esperanza de vida, 99 años. Rango, despertador principiante. Nivel, 9. Talento. Gema de contrato. Una gema de contrato se puede condensar consumiendo resistencia y energía mental. Una vez que el objetivo acepta voluntariamente la gema de contrato, su vida, alma y consciencia serán dominadas por el invocador. Sin embargo, también adquirirá el potencial y la suerte del invocador. Tras el primer uso, los usos posteriores aumentarán ligeramente su potencial y tendrán un 1% de probabilidad de despertar un nuevo talento. Nota, la habilidad de talento obtenida por el invocador Zhan Pin al sobreexplotar su inteligencia, potencial y suerte, si bien es muy poderosa, también tiene un defecto importante. Ser demasiado ambicioso parece ser algo negativo. Orden absoluta, tienes control absoluto sobre tus bestias invocadas, tus órdenes son absolutamente inviolables para ellas. Obediencia absoluta, obedecerás absolutamente las órdenes del invocador, ejecutarás fielmente las órdenes del invocador. Habilidad de tasación de la edición de coleccionista. Permite tasar a un objetivo con un 60% de probabilidad de obtener información sobre él. Si la primera tasación es exitosa, la probabilidad de éxito en las siguientes del mismo objetivo aumentará al 100%. Nota, esta habilidad nace de la naturaleza inquisitiva de la bestia invocada Zhan Pin y del invocador Zhan Pin. Caminante nocturno de la niebla oscura, obtiene visión nocturna. Reduce significativamente la visibilidad nocturna, aumenta enormemente la velocidad de movimiento, reduce el peso, se vuelve completamente invisible en las sombras y tiene una presencia muy reducida cuando está envuelto en niebla oscura. Devorador de fuego, puede restaurar la resistencia consumiendo llamas y convertir el exceso de llamas en energía elemental de fuego, almacenada en el cuerpo. Tras liberar la energía,
Obtendrá temporalmente un efecto de envoltura de fuego hasta que la energía elemental de fuego se agote. Esta capacidad aumentará gradualmente la resistencia del usuario a las altas temperaturas. Nota: el potencial es, en última instancia, solo potencial. Solo cuando se materializa como habilidad real se convierte en verdadero poder. El susurrador del viento: el viento te traerá todo tipo de noticias, quieras saberlas o no. Nota: no hay secretos que permanezcan ocultos para siempre, ni secretos que el viento desconozca. Pagano: al consumir objetos especiales, existe un 10% de probabilidad de obtener el físico especial correspondiente. Nota: ¿por qué este niño come de todo? Forma física de la niebla del inframundo. Puede absorber el miedo de los seres vivos y transformarlo en niebla del inframundo manipulable. Nota: ¿tu miedo es mi fuente de alimento? Valió la pena. Tras repasar sus atributos, Zhang Ping sintió ganas de soltar una carcajada. Pero teniendo en cuenta que el líder de los conejos bala erosionadores del agua estaba cerca, se contuvo. Nunca esperó que consumir la perla del testículo solitario lo mejoraría tanto, aumentando su esperanza de vida de 89 a 99 años y elevando su nivel de 3 a 9. La técnica de evaluación de la edición estratégica se ha actualizado a la técnica de evaluación de la edición de coleccionista, y el caminante nocturno ha evolucionado al caminante nocturno de la niebla. Lo más importante es que ha adquirido dos nuevas habilidades en esta ocasión. Niebla oscura. Esta es su primera habilidad ofensiva real, y además es una habilidad que combina ataque y defensa. En cuanto a quienes consumen pica, él aún no la ha experimentado, así que no está del todo seguro de sus efectos específicos. Sin embargo, ya está sumamente satisfecho con la notable mejoría que ha experimentado al consumir la perla de un testículo, una satisfacción inmensa. Fresco. Zhang Ping yacía en el suelo, con los ojos cerrados, sonriendo en silencio, pero mientras sonreía, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Tiene tantas cosas que quiere hacer. Llevaba mucho tiempo queriendo matar a todos esos zorros de Tianchan a los que odiaba con toda su alma, pero le faltaba la fuerza y solo podía observar impotente. Sobre todo después de ver con sus propios ojos la piel humana de su Jingyao, tuvo que fingir que no sabía nada, e incluso tuvo que actuar sin cambiar su expresión ante el asesino, fingiendo que la otra persona era su Jingyao. Esa sensación me quema como el fuego cada vez que la recuerdo. Zhang Ping se llevó la mano derecha a la boca, y entonces el elemento fuego se transformó en llamas que absorbió rápidamente. Tras recuperar sus fuerzas, se incorporó del suelo. Aunque la lesión no ha sanado del todo, he recuperado mi fuerza física y mi estado de ánimo ha mejorado mucho. Observó el campo de batalla y vio que Liu Shisan se había acercado al árbol de escarcha salada, mientras que los hombres fornidos que blandían hachas también habían trepado al árbol de escarcha salada y luchaban por escalar. También había un mono blanco, que había dejado un rastro de sangre no muy lejos de Liu Shisan y que también se acercaba al árbol de escarcha de sal. Zhang Ping contó y descubrió que había alrededor de 10 personas que podrían recoger el fruto de escarcha salada, mientras que había aún más bestias mutantes, como la serpiente gigante blanca y el mono blanco, que ya habían logrado atravesar el cerco. Espero que esté bien. Zhang Ping sabía que no podía ayudar a Liu Shisan con sus habilidades actuales, así que solo pudo rezar en silencio en su corazón. Entonces miró su mano, y la niebla del inframundo que flotaba a su alrededor se condensó instantáneamente en su palma. Comparado con la vasta niebla del inframundo controlada por la cabra negra, él solo podía condensar un trozo de niebla del inframundo del tamaño de su palma. Solo absorbiendo suficiente miedo podrá generar más niebla del inframundo. La niebla del inframundo no es niebla real, sino una forma de existencia muy especial. Ni siquiera se puede considerar energía, y Zhang Ping desconoce qué es. Zhang Ping puede usarlo para cortar objetos, bloquear ataques e incluso envolverse en la niebla para teletransportarse, lo que desde una perspectiva visual parece una elementalización. Esta habilidad tiene un potencial inmenso, y lo que es aún más extraño es que posee atributos de nivel superior. Aunque Zhang Ping es solo un usuario principiante del despertar, la niebla abisal aún puede dañar eficazmente a bestias mutadas de alto nivel o incluso de nivel superior. Esta es una habilidad muy especial. La cabra negra de la niebla oscura. Investígala si tiene la oportunidad y descubra qué clase de bestia mutante es. Zhang Ping manipuló la niebla del inframundo para que volara alrededor de su cuerpo, y luego, con un pensamiento, usó la niebla del inframundo para abrir las rocas circundantes. Acarició suavemente la superficie lisa de las rocas cortadas con su mano y pensó para sí mismo. Gorgoteó. En ese preciso instante, un fuerte golpe provino de su estómago, tenía hambre. Tras salir por la mañana, solo comió barritas energéticas comprimidas para el almuerzo y la cena.
Aunque ha recuperado fuerzas, eso no significa que no vaya a tener hambre. Pensó por un momento, luego volvió a mirar al líder del conejo bala erosionador del agua, que no estaba muy lejos. Con su fuerza actual, el líder conejo bala erosionador del agua ya no representa un desafío, pero como alimento, podría ser una buena oportunidad para poner a prueba las habilidades de los devoradores alienígenas. Con un simple movimiento de su dedo, una nube de niebla oscura se disparó hacia el líder de los conejos bala erosionadores del agua. El líder de los conejos bala erosionadores del agua reaccionó rápidamente, saltando al instante al encontrarse con la niebla del inframundo y pateándola con fuerza con sus poderosas patas. Pero al segundo siguiente, la niebla del inframundo le atravesó las patas y llegó hasta su cerebro, matándolo al instante. ¿Por qué todos los despertados buscan desarrollar habilidades cada vez más poderosas? Porque una superpotencia ofensiva poderosa puede cambiar fácilmente el resultado de una batalla. Zhang Ping dio un paso al frente y recogió al líder del conejo bala erosionado por el agua, que ya estaba muerto. Lo sopesó en su mano y calculó que pesaba alrededor de 40 libras. Llevó el conejo bala erosionador de agua de vuelta detrás de la roca y luego usó la niebla del inframundo para formar un pequeño cuchillo. Aunque tenía mucha menos niebla del inframundo que la cabra negra de la niebla del inframundo, su operación era más flexible y variada en comparación con la cabra negra de la niebla del inframundo, que solo transformaba la niebla del inframundo en cuernos de cabra para atacar a los enemigos. Desollar y extraer los órganos internos. Entonces Zhang Ping encendió una llama en la palma de su mano y asó cuidadosamente cada trozo de carne de conejo. Había sal alrededor, así que raspó con cuidado un poco de la sal que parecía limpia y la esparció suavemente sobre la carne de conejo. Una fragancia emanaba de él y se extendía por el campo de batalla. Capítulo 25, 024, los efectos del devorador fantasma. En el campo de batalla, incontables bestias mutantes luchaban entre sí, con los ojos completamente inyectados en sangre. De hecho, el aroma de la carne de conejo asada de Zhang Ping no afectó al campo de batalla. El principal problema era que el campo de batalla apestaba a sangre, heces y diversos líquidos superpoderosos malolientes. Con tantos olores mezclados, el hedor del lado de Zhang Ping era insignificante comparado con el del campo de batalla. Zhang Ping caminó una vez por el borde del campo de batalla, y lo que más le impresionó fue la ola de calor de sangre y que emanaba del lugar, junto con el hedor indescriptible. Esta fue también la razón por la que se atrevió a asar conejos y comérselos. Sabía muy bien que esto no atraería la atención de las bestias mutantes. Sin embargo, pasó por alto un punto. En el borde del campo de batalla, un perro negro movió el hocico y luego miró hacia afuera, fijando la vista en la roca donde se escondía Zhang Ping. Esto es un ghoul. Apareció en el campo de batalla únicamente porque le atrajo el olor a cadáveres. Los perros rastreadores de cadáveres tienen un olfato extremadamente sensible y pueden oler el olor de los cuerpos a varios kilómetros de distancia. ¡Auó, auó, auó! El espectro olió el conejo asado e inmediatamente emitió un sonido similar al de una hiena africana. Momento. Dos ghouls se reunieron alrededor y luego se dirigieron hacia donde se encontraba Zhang Ping. Detrás de las rocas. Zhang Ping arrancó una pata de conejo, le dio un mordisco y sus ojos se iluminaron ligeramente. La carne tenía un sabor increíble. No era ajeno a la alta cocina, pero esta carne de conejo era mejor que cualquier otra que hubiera probado antes. Estaba crujiente por fuera y tierna por dentro, con una textura agradablemente masticable, y cada bocado rebosaba de deliciosos jugos. El conejo bala corrosivo posee numerosas glándulas venenosas conectadas a las glándulas sudoríparas. Al mezclarse con sangre y calentarse, el veneno no solo pierde su corrosividad, sino que también adquiere un sabor peculiar. Este es un sabor que absolutamente no se puede encontrar en la tierra. Zhang Ping estaba comiendo carne a grandes bocados cuando, de repente, sus orejas se movieron ligeramente y se levantó rápidamente del suelo. De repente, un ghoul atacó desde detrás de la roca. Él retrocedió rápidamente para esquivar el ataque, pero entonces apareció otro ghoul detrás de él. En un instante, soltó de su mano el cuchillo de niebla del inframundo. La daga, formada a partir de la niebla, se transformó instantáneamente en un cuchillo arrojadizo, que salió disparado hacia el ghoul que estaba detrás de él con un silbido. El ghoul reaccionó rápidamente, esquivando hacia un lado, pero desconocía que el cuchillo arrojadizo de Zhang Ping podía curvarse. En un abrir y cerrar de ojos, el cuchillo le atravesó la cabeza y cayó al suelo aullando. Ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Tras neutralizar la amenaza por la retaguardia, Zhang Ping continuó retrocediendo, agitando simultáneamente su mano derecha hacia adelante. Llamas brotaron de su palma, formando una barrera.
El ghoul que tenía delante retrocedió instintivamente, y un cuchillo arrojadizo negro surgió de las llamas. Antes de que el ghoul pudiera reaccionar, recibió un tajo en la cabeza. Piel negra, ojos rojos, dientes humanos, ¿es esto un ghoul? Solo después de comprobar que ambas bestias mutantes habían sido abatidas, Zhang Ping tuvo tiempo de observar. Pero al reconocer al ghoul, su expresión cambió ligeramente e inmediatamente se puso de pie. En el instante en que saltó, el suelo bajo sus pies explotó y un ghoul emergió de él, abriendo la boca para morder hacia arriba, casi mordiéndole los testículos. Morir. Zhang Ping estaba a la vez conmocionado y asustado, e inmediatamente controló el cuchillo volador de niebla abisal para dispararle a la cabeza del ghoul. Por suerte, había aprendido sobre los ghouls gracias a Liu Tiefen y sabía que estos tenían la capacidad de cavar madrigueras rápidamente y que les gustaba usar dos para simular un ataque mientras el otro cavaba una madriguera para tenderles una emboscada. Sus hábitos son similares a los de las hienas africanas, ambas son expertas en la evisceración anal. Zhang Ping sintió un escalofrío recorrerle la espalda al pensar en las consecuencias de ser emboscado con éxito por los ghouls. Le costó un rato calmarse. Recordando los conocimientos que Liu Tiefen le había enseñado, comenzó a recolectar materiales útiles de los ghouls. ¿Los mataste? Liu Shisan regresó mientras Zhang Ping cortaba las garras del ghoul con el cuchillo de niebla abisal. Ella permanecía inmaculada, rodeada de esferas de agua, y sostenía en su mano una fruta de escarcha salada. Claramente, obtener una fruta de escarcha salada no le resultaba difícil. Zhang Ping interrumpió lo que estaba haciendo y estaba a punto de hablar cuando un látigo de agua apareció en él. Borde de su cuello. Hermana Sisi, ¿qué estás haciendo?, preguntó Zhang Ping, levantando rápidamente la mano y visiblemente desconcertado. Liu. Shisan no respondió. Se acercó lentamente a Zhang Ping, primero examinándole los párpados y luego rodeándolo por la espalda, aparentemente comprobando algo. Pasó un rato antes de que le quitara el látigo de agua. ¿Te has encontrado con una bestia de la niebla del inframundo mutada?, preguntó Liu Shisan con seriedad. Zhang Ping percibió algo en la actitud de Liu Shisan y luego le contó sus experiencias anteriores. La razón principal es que no hay necesidad de ocultarlo. A menos que posea un tesoro o la habilidad de disimular sus atributos, los demás podrán identificarlos cuando regrese a Ciudad Perla, por lo que no hay forma de ocultarlo. Tras escuchar la historia de Zhang Ping, Liu Shisan guardó silencio un rato, luego se giró y respiró hondo varias veces, aparentemente intentando calmarse. Pero al final, se volvió de repente, lo acorraló contra una roca, lo miró furiosa y le dijo: Zhang Ping, ¿acaso quieres morir? ¿Te atreves a comer cosas de origen desconocido? ¿Sabes que casi te mueres? ¿Casi mueres? Zhang Ping frunció el ceño, sin poder creerlo. Liu Shisan dijo con seriedad: las técnicas de tasación pueden proporcionar mucha información, pero eso no significa que la proporcionen toda. Si las técnicas de tasación pudieran realmente brindar toda la información, ¿sabes cuánta información contiene una piedra? Si ni siquiera puedes evaluar toda la información sobre una piedra, ¿qué te hace pensar que entiendes lo que estás evaluando? Hermana Sisi, ¿estás diciendo que lo que comí representa algún tipo de peligro? Zhang Ping comprendió de inmediato a qué se refería Liu Shisan. Liu Shisan dijo con voz grave: la bestia mutante de la niebla infernal es una criatura de origen desconocido. No tiene una forma específica y suele vivir en el cuerpo de ciertos organismos, como un parásito. Sin embargo, tras la muerte del huésped, se introduce en uno de sus órganos y espera al siguiente huésped. En otras palabras, casi te convertiste en un parásito. ¿Cuáles son las desventajas de ser parasitario?, preguntó Zhang Ping. Liu Shisan echó un vistazo al cuchillo de niebla abisal en la mano de Zhang Ping y respondió: una vez que te parasita una bestia mutada de la niebla abisal, es como si sufrieras muerte cerebral. Esa cabra negra que mencionaste probablemente sea una marioneta de una bestia mutada de la niebla abisal. ¿Cuáles crees que son las desventajas? La muerte cerebral es lo mismo que estar muerto. Zhang Ping recordó de repente los gritos que había oído vagamente cuando sufría un dolor abdominal insoportable. Era la bestia mutada de la niebla del inframundo intentando parasitarlo. ¿Por qué fracasó el parasitismo? Etc. Las habilidades que muestra la técnica de evaluación parecen estar ordenadas de forma relacionada con el orden en que fueron adquiridas. ¿Podría ser que los ghouls alienígenas frente al cuerpo del inframundo se activaran porque comí cosas al azar? Entonces los glotones alienígenas digirieron a la bestia de ¿la niebla del inframundo? Escucha con atención, Zhang Ping. Te lo digo muy seriamente, cualquier objeto externo que pueda otorgarte habilidades conlleva riesgos desconocidos. Nada es gratis.
Si consigues fácilmente un objeto que te confiera habilidades, lo primero que debes hacer es ser precavido. Piénsalo bien. ¿Cuántas personas en Ciudad Perla poseen más de 2 superpoderes? Si fuera tan fácil obtenerlos, ¿crees que habría pocos en Ciudad Perla, incluso con 3 poderes? Liu Shisan miró a Zhang Ping con seriedad. Zhang Ping se dio cuenta de esto demasiado tarde. A lo largo de la historia de Ciudad Perla, han surgido innumerables héroes, pero muy pocos despertados poseen habilidades duales. Sin embargo, existen excepciones. Pero esas son habilidades derivadas de sus propias capacidades. Por ejemplo, la capacidad de Situ Shibai para copiar, y la capacidad de los individuos despiertos que Liu Shisan mencionó anteriormente, que es la adaptación sobrehumana. Todas sus demás habilidades provienen de los efectos de sus propias capacidades, en lugar de objetos externos. Sin embargo, Zhang Ping reconsideró su suposición anterior. Si realmente fue el devorador de alienígenas quien digirió a la bestia mutante de la niebla abisal, entonces no sería mala idea que lo intentara de nuevo en el futuro. Pero primero debemos verificar esta hipótesis, de lo contrario, es mejor no ser imprudentes. La ira de Liu Shisan se disipó rápidamente, principalmente porque Zhang Ping no solo salió ileso, sino que también adquirió una habilidad muy especial, por lo que continuar con su implacabilidad sería un poco excesivo. En definitiva, simplemente no quería que Zhang Ping volviera a correr esos riesgos en el futuro. Vámonos, algo importante está a punto de suceder aquí, dijo, mirando hacia el campo de batalla. Zhang Ping preguntó con curiosidad, ¿qué asunto importante? ¿Te has preguntado alguna vez por qué tantas bestias mutantes luchan por sus vidas aquí por unas pocas frutas que aumentan su potencial? Preguntó Liu Shisan mientras caminaban. Zhang Ping asintió y dijo, lo he pensado, pero aún no he encontrado una respuesta. Cuando el árbol de escarcha salada absorbe una gran cantidad de sangre en poco tiempo, uno de sus frutos cambia, transformándose de un fruto de escarcha salada común en un fruto de sangre salada. Si una bestia mutante come un fruto de sangre salada, puede evolucionar de nuevo. Este es el tesoro que las bestias mutantes realmente necesitan. Liu Shisan se giró y le entregó el fruto de escarcha salada a Zhang Ping, mirando el árbol de escarcha salada a lo lejos mientras hablaba. Zhang Ping preguntó sorprendido, ¿y qué pasa con los humanos? La fruta de sal de sangre es inútil para los humanos. Nuestros predecesores en Ciudad Perla la probaron, y el resultado fue que explotaron y murieron, dijo Liu Shisan. Algunos materiales raros y preciosos solo son efectivos para los humanos, pero el cielo es justo. Otros materiales raros y preciosos solo pueden ser consumidos por bestias mutantes y, de hecho, son venenosos para los humanos. Zhang Ping y Liu Shisan regresaron al campamento. Por la noche, muchos porteadores de sal descansaban en el campamento, mientras que otros se reunían alrededor de la fogata charlando y riendo. De vuelta en la tienda, Liu Shisan sacó una botella de agua y se la entregó a Zhang Ping, diciéndole, ahora come la fruta salada y bebe más agua. Vaya. Zhang Ping tomó el agua, le dio un mordisco a la fruta salada e inmediatamente arrugó la cara. Rápidamente bebió varios tragos de agua. Está demasiado salado. Aunque Liu Shisan le había dicho antes que la fruta de escarcha salada tiene un contenido de sal muy alto, nunca esperó que alguna fruta pudiera ser tan salada que tuviera un sabor amargo y ácido. El sabor agrio y amargo, mezclado con un extraño sabor afrutado, era horrible. Zhang Ping, ¿acaso tu maestro no te enseñó a no beber agua ajena tan fácilmente en la naturaleza? ¿Ni siquiera agua de la naturaleza?, preguntó Liu Shisan de repente. Al instante siguiente, los ojos entrecerrados de Zhang Ping se abrieron de repente al darse cuenta de que el agua se agitaba violentamente en su estómago. Hermana Sisi, ¿el agua que acabo de beber era agua purificada que usted preparó? Miró a Liu Shisan y preguntó con expresión amarga. Liu Shisan dijo con calma, tu vida está ahora en mis manos. No había terminado de hablar. Perdió el contacto con el agua pura en el vientre de Zhang Ping. Hemos llegado al final de este vídeo. Muchas gracias por escuchar. Recuerda que, si quieres continuar con la historia sin esperar a que publique las siguientes partes, puedes unirte a mi Patreon. Allí encontrarás esta historia completa y muchas otras historias de diferentes géneros. El enlace estará disponible en la descripción del vídeo. Espero verte por ahí. Adiós.